Ellos son Felipe y María, a quienes recibimos con un aplauso. Van a estar compartiendo la palabra de Dios. Adelante. Qué gozo, qué alegría es tenerlos. Muchas gracias. Muchas gracias, pastores Aldo y Roxy, por la invitación a toda la iglesia. Bueno, acá estoy con María. María, ¿querés decir algo? Hola a todos, estamos muy felices de poder estar acá. Tienen una iglesia preciosa, unos pastores de mucha bendición y nuestra iglesia les manda un fuerte abrazo. Sí. Bueno, sí, les cuento que nosotros somos pastores además y estamos pastoreando una iglesia desde hace 14 años, una iglesia que fundamos en Buenos Aires, en Vicente López. Empezamos de cero. Llegamos de Estados Unidos, vivíamos en Estados Unidos, llegamos de Estados Unidos y abrimos la iglesia y no había nadie. Alquilamos un cine y me acuerdo que empezamos y eran las sillas nada más y no venía nadie. Entonces me acuerdo que una vez me arrodillé y le dije: Señor, ¿qué hago? Cerramos porque no hay nadie. Y el Señor me dijo: no, quiero que le prediques a las sillas. Que le prediques a las sillas y la gente va a empezar a venir, pero vos predicale a las sillas. Y me acuerdo un día que realmente había 2 personas. Había un señor adelante que se llama Juan José, ya falleció, y tenía a un tipo que yo le pagaba para que tocara, le daba una ofrenda para que tocara la alabanza, y llegaron 2 personas. Y las 2 personas, imagínense, esto es un cine, entonces teníamos como 500 sillas y atrás de todos se sentaron estas 2 personas. Y yo fui atrás y le dije: adelante, siéntense más adelante, pues están ustedes atrás y no sé qué. No, hermano, me decía, no. Nosotros en realidad vinimos a ver quién es el loco que tiene tanta fe que abrió un lugar enorme y no hay nadie. Así que así empezamos. El otro día, ayer cumplimos 14 años, así que bueno, la iglesia es una bendición. Pero yo soy empresario y soy pastor. Alguno dirá, bueno, soy bivocacional, pero yo creo que es al revés. Ayer decía, soy univocacional. Y creo que no podemos separar la vida espiritual de la vida natural, ¿no? No podemos separar lo que uno hace desde el punto de vista espiritual de lo que uno hace todos los días. Y creo que estamos completamente en consonancia con sus pastores y con lo que todos nosotros pensamos, ¿no? Que la vida espiritual no es para el domingo o el sábado en la iglesia, la vida espiritual es para todos los días. Y nosotros vamos a la iglesia a recibir palabra, a reunirnos, a tener comunión con los hermanos, pero de lunes a sábado es donde se juega el partido y ahí tenemos que estar realmente aplicando los principios, creyendo la palabra y teniendo la fe que Dios nos ha llamado a tener. Así que quería contarles hoy simplemente un poquito cómo fue nuestra historia, porque el pastor Aldo y Roxy han escuchado algo del testimonio y me pidieron: ¿por qué no compartís un poco cómo fue la historia de ustedes? Así que hoy, más que predicación, lo que vamos a hacer es contarles un testimonio de vida. Y acuérdense que la palabra en Apocalipsis dice que nosotros vencemos, ¿por qué cosas? A ver si alguien sabe. ¿Por qué vencemos? Por la palabra, por la sangre del Cordero, dice lo primero, ¿no? Vencemos por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos, o sea, por la palabra de nuestro testimonio, y porque menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte. Díganle que está al lado suyo: voy a menospreciar mi vida hasta la muerte. ¿Saben que eso es importante, no? ¿Saben lo que quiere decir menospreciar tu vida hasta la muerte? Quiere decir que vos te exponés sin miedo a lo que te pueda pasar, sabiendo que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Pensá esto: cuando Abraham fue llamado a sacrificar a Isaac, su único hijo, fue directamente, lo ató y se dispuso a matarlo. Su hijo, su único, no era su único hijo, era el segundo hijo porque había tenido a Ismael también, pero este era el hijo de la promesa, era el hijo que él amaba y Dios le dijo: mátalo.
y fue a matarlo. Fue a matarlo. Dijo, voy a hacer lo que Dios me pide que haga. Y cuando llegó y lo fue a matar, bajó un ángel y le dijo, no lo mates, yo ahora sé que lo ibas a matar por obediencia, así que no es necesario que lo mates. Pero el libro de Hebreos dice algo muy importante, dice que él lo hizo sabiendo que Dios era poderoso para levantar incluso de entre los muertos. O sea, él confiaba en la resurrección. Así que yo lo primero que quiero decirles antes de empezar con mi historia y con la historia de María, porque acá la protagonista es más María que yo, quiero decirles, la que tuvo fe es María, no yo. Tiene más fe ella que yo, siempre tuvo más fe ella que yo, y yo quiero contarles un poquito la historia de ella también. Pero lo que quiero decirles es lo siguiente, nosotros tenemos que actuar en este mundo es ilusorio. ¿Cuántos saben lo que quiere decir ilusorio? No todo lo que ves es verdad y la verdad no está atrapada por lo que vos ves. La verdad no está atrapada por lo que vos ves. La mayoría de las cosas importantes son invisibles a los ojos, Dios el primero. Pero la mayoría de las cosas que pasan en lo espiritual tienen una manifestación natural, pero no se resuelven en lo natural, se resuelven en lo espiritual. Y si vos querés vencer una batalla en la tierra, primero tenés que pelearla en los cielos. Primero tenés que pelearla en los cielos, porque después lo que vas a ver es la manifestación en la tierra. Por eso muchos de los comportamientos que nosotros tenemos que parecen locos, como por ejemplo, ¿cómo le voy a dar plata a Dios para recibir más plata? ¿No? Que uno dirá, bueno, pero yo no lo hago por eso. Está bien, pero es verdad, es una ley que se cumple, universal. Cuando yo pongo todo al servicio del Señor, el Señor multiplica. Nosotros hemos hecho eso. Por ejemplo, ahora, hace poco compramos un edificio, la familia, no la iglesia. Compramos un edificio para la iglesia y lo cedimos a la iglesia. Alguno dirá, pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo no están comprando edificios para después guardárselos y dárselos a sus hijos o tener algo en la familia? No, lo compramos para cederlo a la iglesia. ¿Por qué? Porque la obra de Dios es más importante que nuestra vida. Y ahora van a entender por qué. Entonces, yo lo que digo es, acuérdense de esto. Hebreos 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Muy bien. Sin fe es imposible agradar a Dios. Voy a contarles entonces cómo nosotros empezamos. Corría el año 1999. Yo estaba en una vorágine de autodestrucción. Autodestrucción porque me estaba básicamente drogando de una forma tremenda, sin parar. O sea, para que tengan ustedes una idea, me llegué a tomar 4 gramos de cocaína por día y al salir a la mañana, antes de ir a trabajar, me tomaba una raya de cocaína y un vaso de vodka. Y acá tengo a María, que es testigo, que en ese momento estaba apartada y estaba viviendo en el mundo y estaba viviendo conmigo y me veía que yo me levantaba, peinaba una raya de cocaína, tomaba la raya y después me tomaba un vaso de vodka y me iba a trabajar. Y me llevaba una petaca y iba con la petaca a todos lados, iba tomando alcohol y tomando cocaína en el baño y así trabajaba. Ustedes saben que en mi trabajo me iba relativamente bien. ¿Por qué? Porque yo era vendedor, vendía publicidad en ese momento, o sea, era un ejecutivo de cuentas, lo que se llama un ejecutivo de cuentas, atendía clientes. Y claro, a mis clientes, yo estaba todo el día drogado, entonces les hablaba, les vendía, hasta que a los tipos les caía un hilo de sangre por la oreja. Eso es una metáfora, eso, pero básicamente les dormía el oído y finalmente terminaba vendiendo bien, ¿no? Entonces, resulta que no me iba mal, entonces yo era un drogadicto social. No era un drogadicto de esos que me metía en casa y me encerraba, a pesar de que a veces lo hacía, sino que era un drogadicto que andaba por la calle todo el día drogado y la gente no se daba cuenta. ¿Conocen gente así? Gente que de repente vos no dirías está drogado, pero está drogado.
Yo conozco mucha y que viven toda su vida así. Yo me levantaba, me drogaba desde la mañana hasta la noche. Y a veces no dormía, seguía, y 2 o 3 días sin dormir. Entonces, lo que pasó es que un día, en medio de esa vorágine de drogadicción, cuando venía el fin de semana me drogaba mucho más. Entonces compraba, además de cocaína, compraba éxtasis líquido, anfetaminas, esto, lo otro, y me hacía unos cócteles y me iba a bailar, ¿no? Y me acuerdo que iba a un lugar que se llamaba Tequila. No sé si lo conocen, queda ahí en Costanera Norte, está Gardiner, al lado Tequila. Iba a ese boliche, iba todos los fines de semana. Y estaba un día con una amiga mía que estaba ahí bailando y de repente mi amiga me dice, quiero que conozcas a una amiga mía. Y me presenta a María. Y aparece María, ¿no? Caminando. Y yo veo como un ángel. Un ángel, dije, es un ángel. Claro, estaba drogado hasta la... Pero era un ángel, era un ángel. Y bueno, y tuvimos un flechazo instantáneo. Ella no lo va a admitir, pero ella estaba más muerta que yo. No, pero después me llamaba por teléfono y me cortaba. No sé, supongo que eras vos, pero eras vos. Bueno, la cosa fue que María y yo tuvimos como una especie de enamoramiento instantáneo, ¿no? Y María se iba a Estados Unidos a vivir con el padre. Entonces ella se fue a Estados Unidos a vivir con el padre y se arrepintió en Estados Unidos. El padre era diplomático y vivía allá en Houston y se arrepintió y se volvió para vivir conmigo. A todo esto la madre creyente estaba desesperada porque decía, se va a volver a vivir. María estaba apartada, había sido creyente cuando era chica y estaba apartada. Entonces la mamá oraba obviamente para que, no sé, nos separáramos o algo así. Pero María vivía en mi casa y empezamos a vivir juntos. Y un día yo me empecé a enfermar, ¿no? Me empecé a enfermar. A enfermar, ustedes me preguntan cómo, y tenía una fiebre constante. Y la fiebre no sé de dónde salía, pero yo no iba al médico porque tenía en el fondo miedo de saber qué era lo que el médico me iba a decir. Yo asumía que la fiebre tenía que ver con una baja de defensas porque me drogaba mucho. Entonces María me preguntaba, pero vos, ¿por qué temblás así? ¿Por qué temblás? Y yo decía, no, es la resaca. Me drogué tanto ayer que ahora me levanto y tiemblo porque además tanto alcohol que tomé es como que tiemblo. Pero ella me decía, pero no, a vos te pasa algo más. Yo decía, no. Y un día me mostró y me dice, mira, acá es donde dormiste vos. Y me mostró el colchón, ¿no? Y empezó a apretar el colchón y del colchón salía agua. ¿Te acordás de eso? Y eso quería decir que yo había transpirado toda la noche mucho y el colchón estaba mojado. Entonces me dice, Felipe, vos tenés que ir al médico. Y bueno, hago un poco de fast forward. ¿Saben lo que es fast forward? Es un término viejo, de cuando uno pasaba para adelante. Acá hay algunos que capaz que me entienden. Pasabas el pasacassette para adelante con el botón que decía FF. Bueno, vamos un poquito para adelante. Y yo venía caminando ese día por Recoleta. ¿Cuántos conocen Recoleta en Buenos Aires? ¿Cuántos fueron a Recoleta? Bueno, nosotros vivíamos en Vicente López y Rodríguez Peña, que queda ahí en plena Recoleta, en un piso 8. Entonces yo iba caminando a mi casa, iba a suicidarme, dispuesto a suicidarme. ¿Por qué me iba a suicidar? Porque había recibido la llamada que no quería recibir. Y la llamada que no quería recibir era la llamada del médico. Y el médico me había pedido que fuera a verlo porque me habían detectado HIV. Pero el médico me había dicho una cosa, me había dicho,
de Stephanie, usted no tiene solamente HIV, usted tiene SIDA. SIDA le digo porque usted tiene 8% de defensas. Y 8% de defensas es las defensas que tiene una persona que se va a morir. O sea, una persona normal tiene 45% de CD4 y usted tiene 8. Y 8% de CD4 quiere decir que cualquier virus que anda por el aire, usted se lo agarra. Yo no sé si ustedes saben, pero el HIV en aquel tiempo, estoy hablando del año 2000, no era lo mismo que ahora. Ahora en este momento alguien se agarra HIV, se trata y es una enfermedad que quizás sea hasta más benévola que la diabetes o algo así. Pero en ese momento no era así. Era primero que la mayoría de la gente se moría en ese momento, porque las medicaciones no eran las mismas medicaciones que hay ahora. Y el segundo tema era que era una enfermedad súper estigmatizante. ¿Quién sabe lo que es estigmatizante? Quiere decir que la gente no quería, o sea, si la gente se enteraba que uno tenía SIDA o HIV, no quería ni tener nada que ver, no quería ni siquiera acercarse ni tomar del mismo vaso, porque la gente tenía miedo de contagiarse, ¿no? Entonces, el médico me había llamado y me había dicho, de Stephanie, usted tiene HIV, pero no es HIV, es SIDA, usted tiene 8% de CD4 y yo no le puedo hablar de una vida. Le puedo hablar de una sobrevida. Yo le dije, ¿qué quiere decir una sobrevida? Y me dijo, mire, yo no conozco mucha gente que tenga el nivel de avance de la enfermedad que pueda vivir mucho. O sea, el nivel de avance de la enfermedad que usted tiene no es normal. O sea, no creo que ande bien. Me dijo, le tengo que decir la verdad. Entonces yo, en ese momento, venía caminando por la calle y venía pensando, miren cómo es el diablo. Yo venía pensando, me voy a morir, nunca voy a tener hijos y voy a perder mi trabajo. Eso fue lo que pensé. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Me voy a matar, me voy a suicidar. Entonces subí el ascensor y cuando llegué estaba María en casa. Yo no esperaba que ella estuviera, pero ella estaba. Entonces le digo, María, andate. Así le dije, andate. Y me dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y le dije, no, tengo SIDA. Si no te contagié, pegué en el palo, porque nosotros obviamente estábamos en el mundo, no estábamos en la iglesia, vivíamos juntos. Lo más probable era que yo con el nivel de infección que tenía la hubiera contagiado. Entonces le dije, andate porque yo me voy a morir, vos probablemente estés contagiada y bueno, sálvese quien pueda. Y yo quería que ella se fuera y yo tirarme del 8º piso para abajo. Y resulta que María me miró y ¿saben lo que me dijo? Me dijo, Felipe, si vos te morís, yo me voy a quedar al lado tuyo hasta que te mueras. Me dijo, y te voy a cuidar. Y si yo me muero, es culpa mía, porque yo hice las cosas mal también. Así que no te preocupes por eso. Vamos a seguir juntos. Y eso fue la primer señal para mí del amor de Dios. Yo nunca había visto, nunca había experimentado el amor de Dios, pero lo experimenté a través de esas palabras, porque la verdad que yo lo que menos esperaba que una mujer... A ver, ¿quién dice eso? Yo no sé quién dice eso. O sea, cualquier persona... Además no era que estábamos de novios hace tanto tiempo, estábamos de novios hace ¿cuántos meses? 4 o 5 meses, o sea, eran pocos meses. Yo pensé, va a salir corriendo e inmediatamente que le digo, sale corriendo, no la veo nunca más, se va a hacer un test para ver si se contagió o no y listo, no tenemos nada más que ver. Y ella me dijo, no, yo me voy a quedar y si te morís, yo me voy a quedar al lado tuyo hasta que te mueras. Y resulta que en ese momento me dice, pero quiero que hagas una cosa. Y yo le dije, ¿qué? Y me dijo, quiero que vengas a la iglesia conmigo. Y yo le dije, ¿qué? ¿A dónde? Me dice, a la iglesia, porque el único que te puede ayudar es Jesús. Y yo ahí me reí sarcásticamente. ¿Se acuerdan cómo Sara se rió cuando Dios le prometió un hijo? Bueno, yo me reí igual. Porque yo había ido a un colegio católico y para mí Jesús era religión
y para mí Jesús eran los curas, y para mí Jesús era hipocresía. Yo tenía una visión distorsionada de lo que era la religión y de lo que era seguir a Dios. Entonces me reí porque dije, Dios no me va a poder ayudar. Entonces, ¿qué hice? Dije, como esta chica tiene tan buena onda, que me dijo que se va a quedar aunque yo me muera, voy a ir, pero voy a ir para satisfacerla a ella. Yo no tengo ninguna expectativa de ir a la iglesia. Entonces fuimos a una iglesia, y la iglesia era una de esas iglesias multitudinarias donde había una cola afuera que era como de 2 cuadras. Entonces cuando llegué y vi la cola, le dije, no, yo me voy de acá. Y María me dice, no, pero quédate. No, María, me voy, no puedo. Aparte, saben que una de las cosas que había pasado era que yo había tomado cocaína antes de ir. Entonces estaba ya perseguido. Ustedes saben que uno de los efectos de la cocaína, no sé quién es acá o si alguno ha tenido problemas con las drogas, pero uno de los efectos, les cuento, de la cocaína es que te vuelve paranoico. Entonces, yo había llegado y estaba completamente paranoico en ese momento. Entonces no quería hacer la cola, no quería esperar, me quería ir, ¿no? Y de repente pasó lo impensable, que es que una amiga de María sale de la iglesia, ella la había llamado, y nos dice, vengan, entren por acá, cosa que no se podía hacer, porque había que hacer toda la cola de 2 cuadras, pero de alguna forma Dios tuvo la gracia para que yo entrara, y me sentaron adelante. Imagínense, era una reunión de jóvenes como esta, y no había lugar, estaba repleto, y me senté en el piso, adelante. Yo tenía 30 años, y en un momento estaba sentado en el piso y dije, ¿qué hago yo acá? ¿Qué hago yo sentado en un piso de una iglesia cuando me estoy muriendo de sida? ¿Qué hago acá? Y de repente empezó a sonar la alabanza, como estaba sonando cuando recién ustedes estaban tocando, y resulta que me pegó el Espíritu Santo. ¿Cuántos han experimentado alguna vez un encuentro con el Espíritu Santo así? Que de repente viene el Espíritu Santo y vos todo lo que pensabas te lo cambia. Te toca el Espíritu Santo y es algo que vos no podés controlar, porque no es algo que vos podés generar. No es que yo busque a Dios, ¿me entienden? No lo busqué a Dios. No es que yo estaba esperando que Dios me ayudara. Yo no creía en Dios. No es que yo clamé a Dios y Dios me respondió. Es que yo estaba en otra, pensando, ¿qué hago yo acá? Y de repente me pegó el Espíritu Santo y me tiró al piso y quedé tirado como muerto adelante y empecé a llorar tanto que de repente tenía como lagos de lágrimas. No paraba de llorar, transpiraba y lloraba y transpiraba y lloraba, y con cada llanto y con cada lágrima se me salían kilos de la espalda de peso, ¿no? Fue como un llanto sanador en ese momento. Y empecé a llorar, y de repente me pasó lo más raro que me pasó nunca, que fue que, porque miren, yo no soy alguien que, soy pastor y bueno, y a veces tengo palabra profética, pero no soy un tipo que ve visiones, ve cosas. Hay gente que ve cosas, yo no veo cosas en general. Yo soy un tipo muy llano, muy raso, digamos, no es que estoy, a veces en la iglesia hay gente que viene y me dice, pastor, estaba mirándolo a usted y vi una fuente atrás de usted y ángeles que descendían y no sé qué, yo no veo nada. Pero ese día, sí vi, ese día, ¿saben lo que me pasó? Fue como que salí de mi cuerpo, como si estuviera muerto. Y miré para abajo y me vi ahí mismo tirado. Y de repente vi, Dios me dio esta visión, me mostró todo mi cuerpo siendo comido por gusanos. ¿Vieron un cuerpo de un cadáver de alguien comido por gusanos? Imagínense la imagen. Y de repente yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y escuché una voz, y no fue una voz, no sé si fue una voz audible o no, porque yo estaba como en un trance. Ustedes dirán, bueno, pero un trance es de Dios. Pedro entró en trance, o sea, hay trances de Dios. Uno dice, no, pero eso es una cosa de la nueva era. No. En la Biblia hay gente que entraba en éxtasis y entraba en situaciones en donde Juan mismo, cuando se le aparece el Señor en la isla de Patmos, estaba en el día del Señor y de repente cayó como muerto. Le pasó una cosa parecida a la mía y vio al Señor. O sea, a mí me pasó eso.
Y el Señor me dijo esto, me dijo, no te confundas, esta no es tu condición natural, esta es tu condición espiritual. Me dijo eso. Y yo ahí entendí una cosa, lo que yo estaba viviendo en el cuerpo era un producto de lo que yo estaba viviendo en el espíritu. Literalmente, la enfermedad que yo tenía en el cuerpo era una manifestación de mi enfermedad espiritual. De haberme apartado de Dios, de haber querido hacer mi propia vida, de no haber querido confiar en Dios, de haberme apartado completamente. Y alguno dice, bueno, pero si no conocías, si nadie te había predicado, bueno, yo lo que pienso y lo que dice Romanos 1 es que todos nosotros tenemos conciencia de Dios y que no tenemos excusa. Porque todas las cosas creadas, tanto las visibles como las invisibles, son creación de Dios. De modo que cualquiera mirando la creación tiene que creer en Dios. Por eso yo creo que los ateos en realidad no existen. ¿Cuántos saben eso? No existe la gente atea. La gente que dice ser atea, en el fondo, lo que tiene es una negación de Dios porque quiere mantener su pecado. Pero nada más. No es que no crea que Dios existe. En el fondo, toda la gente sabe que Dios existe. Y yo sabía que Dios existía. Lo que pasa es que yo me había apartado de Dios. Sin saberlo, pero me había apartado de Dios. ¿Qué pasó en ese momento? Vi toda mi vida. Dios me mostró toda mi vida, como si fueran un flashback. ¿Saben lo que es un flashback? Es como una vuelta atrás. ¿Vieron esas películas viejas que van como en cámara rápida, blanco y negro? Bueno, vi una cosa así. Vi toda mi vida y Dios me mostró cómo yo había perdido el tiempo hasta los 30 años. Cómo perdí el tiempo de los 14, en que me empecé a drogar, a los 30 años. Y salí de ese lugar, de esa iglesia, después de haber llorado 2 horas, y salí con una idea fija en la cabeza que fue no drogarme nunca más. Para que ustedes sepan, yo sabía 6 teléfonos de memoria. Yo sé que ahora nadie sabe ningún teléfono de memoria, pero en aquel tiempo uno sabía teléfonos de memoria. De alguna gente, el teléfono de tu casa lo sabías, el teléfono de tu novia lo sabías, el teléfono de tus amigos lo sabías más o menos de memoria. En ese momento yo sabía 6 teléfonos de memoria y los 6, ¿saben de qué era? De dealers. Gente que me vendía drogas. Era lo único que conocía de memoria, teléfonos de dealers. O sea que yo era una persona que saliendo de la iglesia lo más lógico era que me fuera a drogar de nuevo. Y sin embargo salí y dije, no me voy a drogar más. Y no me drogué nunca más. Ese fue mi último día en las drogas. ¿Y saben cómo salí? Al Señor. Al Señor porque yo no hice nada. La verdad no hice nada bueno para merecer la salida de las drogas. No es que me forcé ni nada. Fue simplemente el Espíritu Santo me dio convicción de pecado, de justicia y de juicio. Me mostró que yo siguiendo con esta vida no iba a ningún lado y me mostró la verdad. Y cuando me mostró la verdad, la palabra dice que la verdad te hará libre. Entonces la verdad me hizo libre y yo salí de ahí y no me drogué nunca más. Ahora pasó lo impensable. Cuando me fui a hacer los primeros análisis para empezar a medicarme, después me mediqué igual, pero ya me empezó a bajar la carga viral de una forma muy impresionante. Tanto que como a las 3 semanas me había bajado 13 veces la carga viral de HIV. Y saben que la carga viral tiene una correlación directa con la cantidad de defensas, con lo cual me subieron las defensas automáticamente. Y todas unas escaras que yo tenía acá precancerígenas, que eran como unas heridas que tenía en la cabeza, es lo que después se conoce como sarcoma de Kaposi. No sé si ustedes saben, pero la gente que tiene SIDA en general desarrolla un tipo de cáncer que se manifiesta como acá en la cabeza y atrás, que son como manchas negras. Yo tenía eso. Y se me fue. Se me fue como a las 3 semanas. Y Dios me empezó a sanar progresivamente, tanto que cuando me empecé a medicar ya estaba indetectable. Y hoy, hace 23 años de eso y 23 años que estoy indetectable. Que nunca más... Entonces fíjense, lo hizo Dios.
O sea, yo no les quiero decir que no me esforcé después. Yo obviamente después que conocí a Dios, ¿qué hice? Me metí en las cosas de Dios. 100%. Fui a la iglesia y dije, voy a servir al Señor. Y iba a un grupo de célula. Era el peor alumno. El líder de la célula preguntaba, bueno, ¿y qué quiere decir para ustedes esto? Pero yo quería participar. Entonces levantaba la mano y me decía, Felipe, ¿qué quiere decir esto? Y yo contestaba cualquier verdura y me decía, no, eso no es. Y otro, ¿no? O sea, era el peor alumno. No sabía nada, no entendía nada de la palabra. Pero ¿saben qué? Ya amaba a Dios. ¿Por qué? Porque no me tuvieron que convencer de Dios. Yo lo conocí directamente. Tuve un encuentro personal con el Espíritu Santo. Y cuando uno tiene un encuentro personal con el Espíritu Santo, nadie te puede sacar esa experiencia. No te la pueden sacar. Es imposible. Vos podés tratar de convencer a una persona de que Dios existe, tratar de convencer a una persona que está perdonada, tratar de convencer a una persona de esto, pero cuando Dios viene y toca a una persona y la llama directamente, ya no hay nada contra eso. Entonces yo lo que entendí es, Dios me regaló una vida de yapa. Yo me tendría que haber muerto en ese momento, pero no me morí. Hoy tendría que estar muerto, pero no me morí. ¿Por qué? Porque Dios dijo, yo voy a usar a esta persona. ¿Por qué? Porque esta persona, cuando recibió la sanidad que recibió, no se quedó con eso, sino que después quiso servirme y se puso a disposición. Entonces nosotros siempre servimos a Dios. Desde que le conocimos, María volvió a la iglesia conmigo. O sea, yo empecé, ella volvió. Ella se había convertido cuando era chiquita, pero después se apartó cuando era grande. Y la mamá oró mucho y fue tan interesante lo que Dios hizo que María yo pienso que, yo sé que esto no suena bien y les pido perdón por eso, pero yo lo veo así esto. No había forma de que nadie me predicara a mí. Yo era un tipo que vivía rodeado de drogadictos. Nadie me iba a predicar nunca. La única forma de que alguien me sacara de eso es que alguien me fuera a sacar específicamente. Y yo creo que Dios usó a María. Él permitió que se apartara. Sé que no suena lindo. Él permitió que se apartara para que un día me conociera en el lugar más demoníaco y más terrible y yo viera ese ángel en medio de la drogadicción. Y ella después fuera la persona que me llevó al Señor. Así que si ustedes ven después ven una familia pastoral, una iglesia y qué sé yo, y quién está atrás, bueno, atrás está Dios, pero después de Dios está María, después vengo yo. Ella fue la que tuvo la fe. Así que pasó esto. Nosotros empezamos a servir a Dios, buenísimo, todo bien, y yo de repente digo, bueno, me van a echar de mi trabajo. No me echaron de mi trabajo, pero quiero decirles dos cosas importantes. Primero, yo estaba preparado. Es una cosa que es importante saber. Ustedes a veces, pues yo creo que, y lo veníamos hablando con el pastor Aldo, muchas veces nosotros pensamos que al creer en Dios, Dios nos va a dar algo como por arte de magia. Y la cosa no funciona tan así. Uno tiene que estar preparado. Yo siempre digo esto, la preparación es tu piso. Si vos querés llegar a algo en este mundo, te tenés que preparar. Y no importa la edad que tengas. Quizá hoy es el día en donde Dios te está hablando y te dice, te tenés que preparar. Porque la preparación es tu piso. La gracia de Dios es tu techo. Pero la preparación es tu piso. Si vos querés empezar de más arriba, es mejor prepararse, porque cuanto más te prepares, más arriba vas a empezar y más alto vas a llegar. Dios te va a dar el techo, pero el piso es tu preparación. Y yo me había preparado, yo estudié en Estados Unidos. Eso fue algo que Dios permitió de antes, porque Dios me quería usar también en los negocios. Entonces Dios permitió que aún en medio de mi drogadicción y todo lo demás, yo fuera un buen alumno, me preparara en Estados Unidos, fuera, estudiara y me recibiera y tuviera la capacidad intelectual para después hacer lo que tenía que hacer. O sea, no todo baja del cielo. No es que mis estudios son estudios. Tuve que leerme libros
todas las noches. Recién le contaba a Aldo que cuando vivía en Estados Unidos tenía 2 trabajos y después iba a la facultad al mismo tiempo. Estudié en la Universidad de Missouri y tenía 2 trabajos, o sea que trabajaba 8 horas por día. Iba a clases también. Entonces cuando estudiaba de noche. Y a la noche, toda la noche hasta la madrugada estudiaba. O sea que dormía 3 horas, 4 horas todos los días porque estudiaba toda la noche porque si no, no llegaba. Y después trabajaba. O sea que yo me rompí el alma en Estados Unidos estudiando y eso me ayudó después, con la gracia de Dios, fue un tándem interesante, ¿no? Entonces me interesa lo que dice el apóstol Pablo, que dice, esforzaos en la gracia. Hay una necesidad imperativa de esforzarse. A Josué Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y yo estaré contigo todos los días de tu vida, nadie te podrá hacer frente. Pero mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces, yo creo que una cosa que nos caracterizó a María y a mí es que después de eso, después de ese encuentro con Dios, nos volvimos valientes. Antes no éramos valientes, pero el Espíritu Santo es el espíritu del león de Judá. No es el espíritu de un corderito, porque Jesús fue a la cruz como un cordero inmolado, pero resucitó como un león, y es el león de la tribu de Judá, y el Espíritu Santo es el espíritu de valentía. Y ese espíritu hoy está acá y te está siendo impartido. Yo quiero que vos recibas ahora lo que yo tengo en este momento. Y como dijo Pedro y Juan, no tengo ni plata ni oro para darte, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Levántate y anda. Y el Espíritu Santo es el espíritu que no tiene miedo de tomar riesgos. ¿Sabes por qué? Porque en la vida eterna no hay riesgos. Porque morir no podés. Pablo dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y es una pregunta retórica. No hay muerte para los que viven en Cristo, porque ya estamos muertos y la vida de Dios se manifiesta en nosotros a través de su Espíritu. Y te digo algo, aunque vos mueras físicamente, la Biblia dice que no estás muerto, estás durmiendo en Cristo esperando la resurrección. Entonces, no hay riesgo que vos puedas tomar en este mundo que sea por Dios, que no sea recompensado. Primera cosa. Segunda cosa, no hay riesgo que te pueda llevar a la muerte. Pensá que el miedo a la muerte es el mayor miedo que uno puede tener. Y en un creyente no hay miedo a la muerte porque todos resucitaremos. Él con voz de mando, con trompeta de Dios, aparecerá en el cielo en medio de las nubes y los que durmieron en Cristo resucitarán primero. Y después todos los que estemos acá, si es que estamos todavía, seremos arrebatados juntamente con Él, dice 1 Tesalonicenses 4. Ahora, una de las cosas importantes es que tenemos que actuar como lo que ya somos. Y te voy a contar, para ir terminando, otra historia más de cómo siguió esto. Porque acuérdense lo que me había dicho el diablo. Me había dicho 3 cosas. Me dijo, no vas a tener trabajo, pero de repente me contrató Turner y pasé a tener uno de los mejores trabajos y por 22 años estuve ahí y llegué con una culminación de una carrera en donde básicamente no solamente fui el número 1 de Argentina, sino también de Brasil y también de marketing para toda la región y de ventas para toda la región. Y llegué a manejar todos los gerentes generales de toda la compañía, que es una compañía de 2.700 millones de dólares de ingresos en América Latina solamente. O sea, una compañía enorme. Y yo nunca pensé que podía hacer eso. Jamás. Pero además, un sidoso haciendo eso. Un drogadicto haciendo eso. Pero Dios es así. Dios, dice la palabra, escogió a lo vil y a lo menospreciado del mundo para avergonzar a los santos y para que nadie se jacte en su presencia. Para deshacer a lo fuerte. Y por eso diga el débil, fuerte soy, porque su poder se perfecciona
en la debilidad. Y cuando soy débil, soy fuerte. Porque no confío en mi propia capacidad, sino que confío en la gracia de Dios que me da todas las cosas. Entonces yo en mi trabajo nunca fui el mejor, nunca fui el más inteligente, pero ¿saben qué? Dios estaba conmigo. Entonces las cosas sobrenaturalmente salían bien. Cuando estuve a cargo de ventas nunca vendimos tanto. Perdón, casi me caigo. Nunca vendimos tanto. Cuando hicimos marketing yo tenía marketing de todos los negocios ahora últimamente. Me acabo de ir hace 5 días de la empresa para fundar 2 emprendimientos propios. Y resulta que cuando estuve en marketing nunca tuvimos tanto éxito. Vendimos más entradas de cine que nunca, vendimos más suscripciones a streaming que nunca, vendimos más juegos electrónicos que nunca, vendimos más publicidad que nunca. Nunca hicimos tanto negocio. Y vos me preguntás, ¿qué hiciste vos? Yo no sé, apliqué los principios que Dios me enseñó, nada más. Pero ese viento a favor, digan conmigo viento a favor. Viento a favor se llama bendición. La bendición es un viento a favor. Es un viento de cola. El famoso viento de cola del que se hablaba cuando Argentina tenía el precio de la soja por allá arriba y no sé qué, y tenía viento de cola. Bueno, esto es lo mismo. Es que Dios, vos podés ser débil, pero Dios es fuerte. Y vos no necesitas ser un genio, sí necesitas estar preparado. Pero Dios te puede ayudar en tus faltas y en tus debilidades y llenarte de inteligencia espiritual para resolver cosas naturales. Por eso te digo, muchas de las cosas que luchamos, que batallamos en este mundo se resuelven espiritualmente, primero, y después se manifiestan en el día a día. Por eso el éxito que yo tuve en los negocios no se lo puedo dar o no le puedo dar la gloria a otra persona que a Dios. No puedo decir yo era el mejor. Yo probablemente era el peor de toda la gente que trabajaba conmigo y sin embargo Dios hizo que un montón de gente me mire como un referente cuando yo no me lo merezco en realidad. Yo soy un tipo trabajador, eso sí. Me levanto, cuando recién nos convertimos estuvimos con María 1 año, yo estaba trabajando en una empresa que quebró antes de trabajar en Turner y no me pagaban. Y yo iba a trabajar todos los días a las 8 de la mañana y me volvía a trabajar a las 8 de la noche, sin sueldo. Comía una vez cada 24 horas. ¿Y saben qué comía? Acá ya estaba sano. Comía un menú porteño de McDonald's. El menú porteño de McDonald's costaba en aquel tiempo 2 pesos. Y era lo único, era una hamburguesa chiquita y unas papas chicas y una coca chica. Y eso comía una vez cada 24 horas a las 12 del día. Y a las 24 horas volvía a comer lo mismo. Y así había bajado como 10 kilos. Estaba flaco así. Ahora peso 80 kilos, pesaba 72 más o menos en ese momento. Y caminaba todo el día por la calle. Y no tenía un peso partido a la mitad. Pero seguía siendo fiel a Dios. Seguía dando mis diezmos y mis ofrendas. Tanto que un día me acuerdo que ya casados con María alquilábamos. Y yo no tenía plata para pagar el alquiler porque no me habían pagado. Y le dije, María, ¿qué hacemos? ¿Diezmamos o pagamos el alquiler? Y María me dijo, Felipe, vamos a ver qué dice la Biblia. Hicimos bibliomancia, o sea, abrimos la Biblia en medio de la Biblia y estaba el profeta Zacarías y dice, en esto me habéis robado, en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Abrió ahí, o sea, abrimos la Biblia y decía eso, ¿te acordás? Y dijimos, no, bueno, vamos a dar el diezmo. Y dimos el diezmo y tal cual, ¿no? Dimos el diezmo y ahí me pagaron un bono insólito, sobrenatural, el 15 y no nos atrasamos en el alquiler. Fue increíble. Y ahí fue que nos dimos cuenta que había que dar, ¿no? Ese fue el momento clave en que nos dimos cuenta que aunque no tuviéramos teníamos que dar igual porque el dar generaba más. Y bueno, y a todo esto María no podía tener hijos. Empezamos a tratar ya casados y María no podía tener hijos.
Al principio teníamos un poco de miedo porque obviamente teníamos miedo por el tema del HIV, de tener relaciones y qué sé yo, pero eso después eventualmente se solucionó y María no podía tener hijos. Y el médico le dijo que ella no iba a poder, que jamás iba a poder tener hijos. Y después de hacer una cantidad de tratamientos que no deberíamos haber hecho, pero hicimos igual porque tratamos de ayudar a Dios. Y ojo que no estamos en contra de los tratamientos para nada, pero sí reconocemos que no los deberíamos haber hecho. El médico la llamó, yo estaba en República Dominicana en un viaje, el médico la llamó y le dijo: María, te tengo que decir algo, vos nunca vas a poder tener hijos. Y María lo miró al médico y le dijo: mira, Dios me llamó a fructificar y a multiplicarme, con lo cual yo voy a tener hijos. Y el médico le dijo: me encanta tu fe, pero yo te estoy hablando desde la medicina, es imposible porque vos tenés infertilidad primaria, y la infertilidad primaria quiere decir que vos no producís óvulos, y si no producís óvulos es imposible que puedas generar un hijo. Esto no se opera, no tiene nada, lo único que puedes hacer es el óvulo de otra mujer y ahí podrías tener un hijo. Entonces me lo dijo a mí, yo le dije: es buena idea. Y me dijo: tarado, ¿no te das cuenta que eso es lo mismo que hizo Abraham con Agar, pero en tiempos modernos? Me dijo. ¿No te das cuenta que vos qué querés, un hijo de la promesa o un hijo de la carne? ¿No? Entonces ahí me convenció. Y bueno, a todo esto vuelve María a casa después de hablar con el médico y me dice: Felipe, me voy al shopping. Sí, le digo: bueno, anda. Se fue al shopping y vuelve con 2 bolsas. Le digo: ¿qué compraste? Me dice: ropa de bebé. Dije: esta mujer está loca. ¿Ropa de bebé? Le digo: pero el médico te acaba de decir que no vas a tener hijos nunca. Y me dice: no, pero yo creo que voy a tener hijos. Y para mí la fe es moverme como que lo que yo pienso que va a pasar ya pasó. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es la fe lo que agrada a Dios. Entonces ella, por eso digo que ella es la gran protagonista, porque ella vino con 2 bolsas y le dije: ¿y qué tipo de ropa tenés? Y me dice: tengo ropa de hombre y ropa de mujer, porque no sé si vamos a tener mujer o hombre, pero vamos a tener. Y quiero presentarles que acá está Juan. Este es nuestro primer hijo. El hijo de la promesa. ¿Saben cómo fue lo de Juan? Fue una combinación de muchas cosas, pero les voy a contar 2. Hay un pastor nigeriano, amigo nuestro, que se llama Steve Martins. Hoy le conté la historia a Vivi, una colega que estuvo acá con nosotros ayer. Steve Martins nos llamó, oró por nosotros y me dijo a mí: Felipe, vamos a ayunar juntos para que María quede embarazada. Me dijo: vamos a ayunar, vamos a hacer un ayuno de día, me dijo, como hacen los musulmanes. No tenés que ayunar todo el día, solamente ayunás desde la mañana hasta la noche. Podés comer de noche, o sea, podés comer antes que salga el sol y después que se ponga el sol, me dijo. Y vamos a orar juntos a la misma hora. La hora de Nigeria, porque él vivía en Nigeria, va a ser las 10 de la mañana y la hora tuya van a ser las 3 de la mañana, me dijo. Entonces yo dije: 3 de la mañana. Me dice: y Dios te va a hablar. Y entonces empecé a ayunar y me empecé a levantar a las 3 de la mañana a orar. La primera noche tenía un sueño, decía yo: esto abandono ya, me voy a dormir. Pero me quedé. Y la primera noche Dios no me habló, la segunda noche no me habló, pero la tercera noche me empezó a hablar. Me empezó a decir, Dios me empezó a mostrar cosas en la Biblia, me empezó a mostrar cómo tenía que pedir perdón por pecados de mi familia, que eran maldiciones que había sobre nuestra familia por cosas anteriores, que yo sabía o intuía. Entonces pedí perdón por esas cosas, le iba contando a él. Llegaron los 10 días y ¿saben lo que me dijo él? Me dijo: Felipe, vos ya terminaste. No tenés que ayunar más, me dijo. Yo voy a seguir ayunando hasta que María quede embarazada, me dijo él.
Le dije, ¿en serio? ¿Pero vas a seguir ayunando toda tu vida? Le dije yo. Me dijo, no, va a quedar embarazada. Vos nada más avísame cuando quede embarazada, me dijo él. Y a los 2 meses quedó embarazada, lo llamé y le dije, Steve, podés parar de ayunar. Y después lo otro que pasó, tremendo, ¿no? Un aplauso al Señor. Tremendo cuando Dios pone a alguien que tiene más fe que vos y te ayuda, ¿no? Qué bueno cuando tenemos esa gente que nos alienta y nos ayuda, porque yo no creía eso. O sea, yo lo hice lo que el tipo me dijo, pero lo hice para cumplir con él, más que porque yo creía. Y resulta que tenía razón. Y después lo otro que pasó es, nosotros nos congregábamos en ese momento y ya éramos pastores en la iglesia de Kent Mattox en Alabama. Nosotros empezamos como pastores, no en Argentina, sino en Estados Unidos, a cargo de la iglesia hispana en lo de Kent Mattox. Entonces, por eso cuando volvimos a Argentina, Kent nos encargó que abriéramos la iglesia en Vicente López. Entonces nos congregábamos ahí. Y venía un profeta que se llama Chuck Pierce, que venía ese día y lo fuimos a ver porque tenía un mensaje para la iglesia, y resulta que no pudo volar porque había una tormenta. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, que dicho sea de paso quedaba a 1 hora y media de donde nosotros vivíamos por la autopista, o sea, 200 kilómetros, o 150 kilómetros, cuando llegamos, no estaba Chuck Pierce. Entonces nos dicen, no, Chuck Pierce no llegó, pero hay oración ahí en el edificio tal. Yo le digo a María, vámonos. Y me dice, no, yo quiero orar, me dice. Le digo, ¿pero qué querés orar? No, me dice, quiero que me oren. Yo le dije, María, que te oren. ¿Cómo que te oren? Vos no necesitas que te oren, vos podés orar vos, digamos, vos orás a Dios, no necesitas que alguien venga, te ore. Me dijo, no, yo quiero hacer la cola y que me oren. Bueno, está bien, yo estaba refunfuñando como siempre, y María hizo la cola, y la cola era larguísima. ¿Y saben quién estaba al final de la cola? La secretaria que estaba en la recepción siempre. Yo dije, esta mujer, la menosprecié. Dije, esta es la secretaria que está en la entrada. Dije, esta no es la profeta que te va a dar. Le dije, María, ¿en serio vos querés que te ore esta mujer? ¿Vos para esto? O sea, me dice, sí. Bueno, llegamos y la mujer la mira. Ella no sabía nuestra historia, no sabía nada, no nos conoce. O sea, la veíamos todos los días, la saludábamos, pero nunca supo quiénes éramos, ni cómo nos llamábamos, ni qué historia teníamos. Y la mira a María y le dice, vas a quedar embarazada. Le dijo, y tu hijo va a ser lleno del Espíritu Santo desde tu panza, como Juan el Bautista, y se va a llamar así. Y María se quedó y me dijo, ¿viste? Voy a quedar embarazada. Y bueno, acá Juan Bautista. Y bueno, quedamos. Yo me estoy por caer todo el tiempo, estoy en la cornisa, les cuento. No sé por qué hay como una atracción del Espíritu Santo para este lado. Saben que, para terminar, iba a terminar hace como 2 horas, pero bueno, seguí. Les cuento, para terminar, abrimos la iglesia. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es verdad? ¿Y cuántos saben que Mateo 6 habla sobre el afán y la ansiedad y termina prácticamente el capítulo diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las cosas que a ustedes les producen ansiedad, serán añadidas. El problema que tenemos nosotros es que muchas veces buscamos la añadidura. No buscamos el reino de Dios, buscamos lo que trae el reino de Dios. Pero si nosotros realmente buscamos el reino de Dios, todo lo demás viene por ósmosis, todo lo demás viene añadido. Entonces no hay que buscar la añadidura, hay que buscar el reino, y nunca vas a tener un problema, ni económico, ni de nada. Dios se va a ocupar de todo. Si vos te ocupás de las cosas de Dios, Dios se va a ocupar de todo. Y nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios. Fundamos la iglesia. Hoy empecé contándoles un poco de cómo fundamos la iglesia. Y resulta que, bueno, llegó un momento en que realmente era para plantearnos si teníamos que abandonar o no. Porque no había gente. Yo como pastor era horrible. Tenía lagunas en el medio, era como que no sabía predicar, la gente no me quería escuchar,
no tenía ningún tipo de valor yo como predicador. Entonces yo decía, ¿realmente estaré haciendo la voluntad de Dios? Tenemos que abandonar, o sea, hay que cerrar la iglesia. Pero Dios me habló y me dijo, no claudiquen, sigan adelante, porque yo voy a llenar la iglesia y la iglesia va a estar llena y es la obra que yo quiero que ustedes hagan. Entonces seguimos adelante. Y en el medio de esa seguida adelante, dijimos, tenemos que de alguna forma acelerar esto. Entonces se me ocurrió traer a este músico que se llama Jason Upton a Buenos Aires y hacer un evento. Y claro, no tenía idea de cómo hacer un evento en la iglesia, entonces Kent me mandó 2 personas, que son una pareja, que se llaman Sai y Nanette Mudiam. Y cuando lo fui a esperar a Ezeiza, Nanette, que venía a ayudarnos, nosotros la conocemos mucho, de muchos años, viene y no me dice hola, me mira así y me dice, María está embarazada. Yo le digo, no está embarazada. Y me dice, sí, María está embarazada. Y le digo, no, Nanette, no está embarazada. Y me dice, Felipe, llama a María, no me estás entendiendo, llama a María y decile que está embarazada. Ahora, hacemos un poco de vuelta atrás. Acuérdense que Juan nació, María no producía óvulos, Juan era un milagro de Dios. O sea, no era lógico que tuviéramos otro hijo. Nosotros teníamos a Juan solo y pensábamos que Juan iba a ser nuestro hijo. Y nada más, no íbamos a tener más. Pero ¿cuántos saben que Dios da más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos? Dios te puede dar mucho más que lo que vos crees. O sea, Dios no puede ser limitado ni siquiera por tu fe. Escuchá esto. Vos de repente no crees, pero Dios cree por vos. A veces nosotros no tenemos fe. Yo no tenía fe. No tenía la fe que tenía María. Sin embargo, Dios no me limitó por eso. Tuvo misericordia de mí, porque yo no tenía fe. No creía que María iba a quedar embarazada. Y sin embargo, María tuvo la fe que se necesitaba. Y nosotros, como somos, ella es mi media naranja y somos uno solo, una sola carne, su fe me fue contada por justicia a mí. Su fe me santificó a mí. ¿Vieron 1 Corintios 7 que dice que la mujer que tiene un marido incrédulo santifica al marido? De lo contrario, vuestros hijos serían inmundos. Bueno, yo creo que se refiere a otra cosa, pero es verdad para nosotros. La fe de ella me santificó a mí y por eso Dios nos dio cosas. Así que bueno, Dios tuvo misericordia de nosotros. Yo la llamo a María y le digo, mira, Nanette dice que estás embarazada. Para mí es una locura, pero qué sé yo, no sé. Y María me dice, me voy a comprar un Evatest. Digo, esta mujer sigue loca. Y bueno, me olvidé. Íbamos por General Paz. ¿Cuántos han ido a Ezeiza en Buenos Aires? Vieron que hay que agarrar la General Paz como para el centro. Y la General Paz en ese momento tenía 2 carriles, no 3. Entonces era un embotellamiento muy duro y esto era viernes a la mañana. O sea que era la muerte. Estábamos ahí parados y de repente me suena como a los 45 minutos el teléfono y escucho un grito. Ven y subí, contá cómo fue el tema. Escucho un grito. Digo, ¿qué es este grito? Y me dice, estoy embarazada. O sea... Bueno, la verdad que Dios nos sorprende y como decía Felipe, siempre más y sin límite, ¿no? Y bueno, en el momento que él me dice eso, yo sentí que lo recibía en el espíritu, que lo tomaba. Entonces, bueno, me compro el Evatest, me hago el Evatest y me sale negativo. Y yo dije, yo lo recibí en el espíritu, esto no lo tomo. Lo tiré a la basura, me fui a bañar y dije, cuando termine de bañarme, lo voy a agarrar y lo voy a mirar de nuevo y va a dar positivo. Y pasó eso, lo agarré de nuevo, lo saqué del tacho de basura y dio positivo. Y después fue al médico y el médico le dijo, vos no estás embarazada. Y ella dijo, no, estoy embarazada, tengo un Evatest que da positivo. Y el médico le dijo, no, técnicamente no estás ni siquiera atrasada. No tenés, además en la ecografía tenés una especie de saco, pero no tenés un... ¿Así era, Joaquín? Bueno, me equivoqué, perdón.
¿Qué te dijo? Bueno, no, me dijo que yo no tenía ningún retraso, que no estaba embarazada. Y yo estaba furiosa. Yo dije, lo reprendo, está dentro mío. Decía, me voy de acá. Y le dije, no, yo estoy embarazada, claro que estoy. Agarré y me fui, me busqué otro obstetra. Y con Tomás pasó que después estuve con Jason Upton. Y bueno, entonces después vino Jason Upton a la semana siguiente y María empezó a tener pérdidas. Como si estuviera teniendo una menstruación en el medio del culto. Y me dice, Felipe, estoy teniendo unas pérdidas tremendas. Y dijimos, bueno, se perdió el bebé. Y pasa Nanette por atrás y nos dice, este bebé no se pierde. Sin saber nada, nos dijo eso, este bebé no se pierde. Y nació Tomás. Y después nos fuimos a Hawái y cuando volvimos María estaba embarazada de Joaquín. Así que... ese es el del saco, que el médico también le dijo, ¿tenés un saco? ¿No tenés un bebé dentro del saco? No sé. No está el embrión, está el saco solo, no tenés un embrión. Y era mentira, tuvimos a Joaquín. O sea que después nos tuvimos que empezar a cuidar para no tener un cuarto. Así que bueno, así terminamos. Vamos a orar, ¿qué les parece? Gracias, Señor. ¿Cuántos pueden decirle gracias al Señor? Saben que ayer aprendí algo, alguien me lo dijo, me dijo, es distinto ser agradecido que estar agradecido. O lo dijo Rodolfo Galoni hoy, ¿no? Hoy lo dijo a la mañana. Y me quedó eso, es distinto estar agradecido que ser agradecido. Estar agradecido, puede estar agradecido cualquiera, pero ser agradecido implica un acto de voluntad, de agradecimiento y un deseo de demostrarle a Dios nuestro agradecimiento. Y yo sé que capaz que estás pasando momentos difíciles, pero ¿saben lo que dice el apóstol Pablo? Dice que tenemos que ser agradecidos en todo momento, que cuando tengamos ansiedad le demos al Señor todas nuestras cosas con ruegos, pongamos todo en oración y ruego con acciones de gracias. ¿Y saben lo que quiere decir acciones de gracias? La palabra es autoexplicativa, ¿no? Acción de gracias. O sea, no solamente una gracia que no tiene acción, sino una acción de gracias. O sea, demostrar nuestra gratitud. Y demostrar nuestra gratitud es en el fondo un acto de fe. Porque lo que pide Dios hoy es que vos le des gracias por lo que ya está hecho, pero todavía no se ha manifestado. ¿Se entiende? Ya está hecho, todavía no se manifestó, pero vos tenés que actuar como que ya está hecho. Yo les conté el ejemplo de María. María, el médico le dijo, no vas a tener hijos, pero ella se apoyó en la palabra de Dios y dijo, escrito está, fructificad y multiplicaos. Esto es un mandato que yo tengo, que es el mandato que Dios le dio a la humanidad. Se lo dio a Adán y a Eva, con lo cual me lo dio a mí. Con lo cual yo tengo palabra de Dios para apoyarme, que dice que yo me voy a fructificar y me voy a multiplicar. Y basada en esa promesa, María fue y compró ropa de bebé cuando no existían los bebés. No estaba Juan. Es más, el otro día regalamos, ¿te acordás? La ropita de bebé de nena, porque nunca tuvimos una nena. Entonces la regalamos en la iglesia como 15 años, 17 años después. Regalamos la ropita de nena, la tenía guardada todavía. Pero yo me acuerdo de eso y digo, claro, la fe es actuar como que ya tenés lo que todavía no tenés porque estás agradecido. Y la acción de gracias es lo mismo. Es agradecer de antemano sabiendo que lo que vos estás esperando viene y no se tarda. Acuérdense esto, sin fe es imposible agradar a Dios. Y por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, tu trabajo es tener fe. El trabajo de Dios es el resultado de esa fe. Por eso no te preocupes por el resultado. Vos tenés fe solamente. Y si yo pudiera enseñarte algo hoy, te diría, esforzate en la gracia. Quiere decir, Dios te va a dar la gracia, pero vos tenés que tener la fe. Vos tenés que poner tu grano de arena. Y la fe que Dios te pide no es una fe sin obras.
porque la fe sin obras es muerta. Es una fe con obras. Y las obras, si bien no te van a dar la salvación, son un resultado directo de tu fe. O sea, vos no podés tener una fe sin obras, dice el apóstol Santiago. O sea, no hay una fe en la cual vos no tengas que hacer una demostración de esa fe. Y yo creo que se empieza dando gracias. Así que yo te pido ahora que cierres los ojos y le des gracias al Señor por lo que te ha dado hasta ahora, pero sobre todo gracias por lo que viene. Porque yo sé que hoy el Señor va a descomprimir algunos nudos que hay en tu vida y va a hacer algunas cosas que estaban ahí medias dormidas, simplemente porque vos le estás dando gracias. Te voy a contar un secreto. Cuando vos le das gracias a Dios por algo que todavía no te dio, Dios no puede no dártelo. Te lo repito, cuando vos le das gracias a Dios por algo que Él todavía no te dio, lo estás implícitamente obligando a dártelo. Por eso Dios ama al dador alegre, Dios ama al corazón agradecido, Dios ama al que lo honra con su fe y con su agradecimiento a pesar de que todavía no ve. Me remito a las palabras del profeta Habacuc que decía, aunque las vides no den fruto, aunque la higuera no florezca, aunque los ganados se mueran y no den hijos, yo aún te alabaré, Señor. Porque aunque no veas lo que viene, viene. Y el Señor lo único que quiere es que le des gracias. Así que lo mismo que nos pasó a nosotros no somos gente extraordinaria, somos gente ordinaria que simplemente tuvimos un encuentro con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos llevó a tener fe y la fe hace que muevas montañas. ¿Saben que hay una palabra específica en el libro de Mateo, creo que está, que dice lo siguiente, dice que Jesús maldijo una higuera, se llama la maldición de la higuera estéril. Jesús maldijo una higuera, le dijo, higuera, como no tenés higos, sos maldita. Y la higuera se secó. Y al otro día, los discípulos la vieron a la higuera seca y le dijeron al Señor, Señor, ¿cómo es esto posible? Y el Señor les dijo, de cierto os digo, que si ustedes tienen fe como un grano de mostaza y tienen fe y no dudan y le piden a un monte que se mueva, el monte se mueve, se va a mover, solamente deben creer, dice que ya está hecho lo que han pedido. Eso dice en el manuscrito original. Y eso quiere decir que nosotros podemos creer en pasado. Digan conmigo creer en pasado. Hay una diferencia entre creer en pasado y creer en futuro. Creer en futuro quiere decir que no sabes bien si va a pasar o no. Creer en pasado es que estás seguro que ya pasó y que solamente tiene que manifestarse. Así que yo hoy creo con vos. Esto es el poder de la unidad. Yo no sé qué es lo que vos estás esperando, pero yo creo con vos que esto ya pasó y que solamente tiene que manifestarse. Y vamos a creer en pasado. Solamente deben creer que ya está hecho lo que han pedido. Porque el Señor no solamente te escucha, sino que está esperando que por esa fe descienda y se manifieste la promesa que ya está dada. Solamente tenés que actuar como si estuviera hecho, tenés que agradecerle al Señor porque ya lo ha hecho y el Señor lo hará. Así que Padre, gracias, ahora en el nombre de Jesús te damos y creemos con cada una de estas personas, con cada uno de estos hijos preciosos tuyos a los cuales tú has predestinado, a los cuales has llamado, a los cuales has justificado y a los cuales llevarás a la gloria contigo. Creemos que todo lo que ellos han recibido como promesas de parte tuya será cumplido y que la promesa no se tarda, sino que la verán con sus propios ojos. Y yo no sé para quién es esto. Si estás acá y vos creés, levantá la mano y decía al Señor, Señor, yo creo. El Señor está mirando en este momento y está diciendo, al que cree yo le doy. Y quiero decirte que si no lo crees, no lo tenés. Pero si lo crees, lo tenés. Así que Padre, gracias por promesas cumplidas. Gracias porque ha empezado este mes de junio, en el cual hemos visto el fin de la sequía anterior.
y porque este es un mes de promesas cumplidas. Gracias porque es un mes en que muchos de nosotros veremos con facilidad cosas que eran difíciles. Gracias porque veremos, Señor, tu bondad en la tierra de los vivientes. Y desmayaríamos si no creyéramos que veremos tu bondad en la tierra de los vivientes. Y gracias porque tu bendición no añade tristeza, sino que enriquece y trae alegría. Y gracias, Padre, porque vienen buenas cosas para la ciudad de Rosario, vienen buenas cosas para la iglesia Pueblo Deseado, vienen buenas cosas para cada una de las personas que está acá, para cada uno de los jóvenes, vienen buenas cosas y como dice acá proféticamente, todo te irá bien. Todo te irá bien. Decide que está al lado tuyo, todo te irá bien. Porque esa es la promesa de Dios. Nuestro Dios es un Dios de bendición. Es un Dios que dice lo siguiente. Dice, si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios y cumplieres con todos los mandamientos que yo te doy hoy, bendito serás tú en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito serás en tu entrar y en tu salir. Bendita será, mujer, el fruto de tu vientre y bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será el fruto de tus graneros, varón. Bendito será todo lo que emprendas. Bendito será cuando entres y cuando salgas. La bendición, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida y en la casa de Jehová morarás por largos días. Y el Señor quiere darte la bendición. Él te la quiere dar. Él es tu Padre. Y el Padre siempre quiere no solamente que el hijo sea mejor que él, quiere que el hijo tenga todo lo que necesita. Y vos como hijo tenés que saber que tu padre te ama y te va a dar todo lo que vos necesites. Y si a veces no te da algo, es simplemente porque te está educando para que cuando lo recibas puedas hacer el mejor uso de eso. Si no te sacó de la gatera todavía, es que todavía no estás listo. Pero Él te quiere alistar, Él te quiere entrenar. Él quiere que te esfuerces. Por eso te dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y te esfuerces en esa gracia que es el Cristo Jesús. Lo mejor está por venir. Gracias por recibirnos.